A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a este Informe RCR de hoy, 5 de junio de 2019. Como siempre, estamos trabajando a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción, en la producción del espacio Marilia García y en la dirección técnica está César Arteaga. Les saludo a Argenis Barreto como todos los días y les recuerdo que nos pueden sintonizar, entre muchas otras opciones, en la cuenta de YouTube rcr.tv. Los invito a que se suscriban y nos den un me gusta. Ya iniciamos nuestra ronda informativa del día de hoy. Tenemos que desde la mañana del día de hoy el municipio Baruta amaneció sin servicio de autobuses debido a un presunto paro de transportistas. Los conductores de la línea sureste del municipio reclaman por el aumento del pasaje. La concejal del municipio Baruta, Charo Pérez, informó en su cuenta de Twitter que desde las 6 de la mañana no está laborando el transporte público. Pérez instó a los baruteños a tomar las previsiones pertinentes por el tiempo que dure esta contingencia. 9:02. El presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que el país está cada vez más cerca de una catástrofe humanitaria. Escuchemos sus declaraciones. La emergencia humanitaria compleja que vivía Venezuela, que vive. Y digo vivía porque estamos camino a una catástrofe, ya no solamente una emergencia humanitaria que pudimos haber detenido, evitado, que hoy en Barinas, que estuvimos el fin de semana, no solamente es la salud, no solamente es la alimentación, es que no hay agua, no hay gas doméstico, habían trancas y protestas en cada uno de los sectores por 3 días para colocar gasolina, es que no va a llegar el alimento entonces ni a la capital ni a otros estados. Hoy alertamos ante el mundo, desde el Parlamento Nacional, no solamente la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela, sino que estamos camino a una catástrofe. Hoy, en Venezuela, cuando no solamente es Barinas, Zulia, el interior del país, que está desolado, que apenas menos del 15% de su comercio está operativo, que hoy nuestros niños y lo que sucede en el JM de los Ríos, y lo decía el diputado Manuel González del Estado Bolívar, es un reflejo de lo que pasa a diario, como también lo decía el diputado Luis Lipa, en las regiones. Esperando traslado del JM de los Ríos, por cierto. Entre tanto, Francisco Valencia, director de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida, Codevida, y fundador de Amigos Transplantados de Venezuela, destacó que esta declaración aprobada ayer en la Asamblea Nacional sobre la crisis humanitaria que se vive en el país debe ser llevada a instancias internacionales. El secretario general Antonio Guterres, para que él mismo sea exhortado y de una vez por todas se activen los mecanismos de ayuda internacional. No se explica cómo el silencio de la Cruz Roja aún persiste. Llegó un solo avión, no ha llegado más, no sabemos qué está pasando con la cooperación internacional que había prometido de que se iba a permitir en Venezuela para aliviar la emergencia que se está viviendo en el país. Y por otro lado vemos ayer otra vez nuevamente protestas de personas con insuficiencia renal en el país que creo que están siendo sentenciadas a muerte porque las condiciones de las unidades de diálisis, no hay agua, no hay servicios, los servicios básicos no dejan que se dialicen, no hay insumos. Todos los días mueren personas obviamente con estas condiciones de salud porque deben y su único sustento es la diálisis. Hoy se conmemora el Día Mundial del Trasplantado, cosa que no se puede conmemorar en Venezuela. Primero porque aquellos que han sido trasplantados no cuentan con sus medicamentos inmunosupresores. Muchos han perdido la vida en estos últimos días en el Táchira por la ausencia de este tipo de tratamiento. Y otros están en peligro porque la ausencia de tratamiento lleva al rechazo del órgano y posteriormente a una muerte. A las 7:40 de la mañana de este miércoles,
Francisco Valencia, director de Codevida, destacó cómo se viene acelerando el deterioro de los centros de salud en todo el país, como por ejemplo el Hospital JM de los Ríos, ubicado en Caracas. Lamentable, y no es de ahorita, esto viene monitoreándose desde el año 2015, cómo viene deteriorándose el sistema de salud en Venezuela, las deficiencias en materia de medicamentos, insumos, la situación de las propias condiciones de los centros hospitales del país. Muy lamentable lo que estamos viviendo hoy en día. Creo que también no hay que dejar de lamentar, de señalar la responsabilidad que recae sobre todo por todos los ministros de salud que han pasado durante esta gestión. Creo que han sido más de 19, 20 ministros de salud que han sido irresponsables de esta situación. No, creo que ninguno de ellos escapa de su responsabilidad de lo que estamos viviendo hoy en día, y obviamente a quien llevaba o quien lleva las tomas de decisiones en el país, quien es Nicolás Maduro. Entre tanto, Carlos Trapani, abogado y el coordinador general de SECODAP, también rechazó que se use el argumento de las sanciones para explicar las recientes muertes de niños en el Hospital JM de los Ríos. Es un hospital que tiene documentado la crisis y el desabastecimiento de años. Y si ustedes no le quieren creer estas cosas, bueno, vayan a la Contraloría General de la República y vean los informes de personas especiales, donde la propia Contraloría concluye que el hospital no tiene capacidad de atención a los pacientes. Entonces, ahora que están con el argumento de un bloqueo, bueno, estos niños tienen años esperando un trasplante. No es un año ni 2 años, tienen más de 2 años esperando trasplante. Entonces yo no me explico, bueno, si no hay recurso o hay un bloqueo, bueno, cómo se priorizan otras áreas, el área militar, por ejemplo. Entonces, bueno, yo creo que es un tema de, bueno, cómo nosotros le damos a los niños su justa medida y su justo lugar, no para complacer a SECODAP, sino porque hay un mandato donde los niños son prioridad en políticas públicas y tienen asignación privilegiada y preferente de recursos públicos. Entonces ya el hecho de que se tenga que pagar a una fundación en Italia para hacer un trasplante de médula implica que a nivel interno no se tiene la capacidad resolutiva de estos casos, cuando antes se hacían las operaciones en Venezuela. A las 7:20 de la mañana de este miércoles, Carlos Trapani, coordinador general de SECODAP, afirmó que la falta de una buena gerencia es la principal razón del colapso de este centro de salud. Claro, el Hospital JM de los Ríos, que tanto se habla del hospital, bueno, es un hospital de alta especialidad. Ahí se hacían atención de casos complejos, reconstrucciones de malformaciones urogenitales, trasplantes, unidades de fibrosis quística. Pero bueno, ¿qué ha pasado? Bueno, que el hospital ha entrado en un mar de improvisaciones, falta de planificación, falta de control, el suministro es irregular. ¿Dónde está el tomógrafo? ¿Dónde está el resonador? ¿Dónde está el asesinador lineal? ¿Dónde están los reactivos? El defensor del pueblo publicó en una entrevista y expresó que no se puede atender a los niños por el bloqueo. Yo invito al defensor que publique las actas de inspección que la propia defensoría hizo cuando Tarek William Zapa sonó la defensoría del pueblo. Que publiquen las mismas actas que tenemos nosotros, para que desmontar el cuento de que es por un bloqueo que empezó hace 1 o 2 años. Entonces, esas inspecciones que la propia defensoría realizó indican un colapso en distintas áreas. Que la publiquen. Ese es el reto, ese es el rol de un defensor. En otras informaciones tenemos que los periodistas que cubren la fuente parlamentaria lograron ayer martes entrar a la fuerza a las instalaciones de la Asamblea Nacional para poder ejercer su derecho a informar, que había sido impedido en las últimas 5 sesiones por funcionarios de la Guardia Nacional. Más detalles de nuestros colegas de La Voz de América. Sin dar razones, los efectivos militares han prohibido a los comunicadores entrar al edificio legislativo en el centro de Caracas durante las últimas semanas. Ante la negativa de los funcionarios, los parlamentarios decidieron permitir el acceso de los comunicadores. Bajaron a buscarlos en el patio central y confrontaron a los efectivos hasta lograr el acceso. Luego del ingreso, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, Marco Ruiz, aseguró que fue gracias a los diputados. Finalmente hemos logrado entrar a este recinto y hacer el trabajo que nos toca hacer y que nos corresponde hacer. En ese mismo contexto, el legislador Juan Miguel Mateus aseguró que este tipo de acciones constituyen un acto de censura por parte del gobierno en disputa. Sí, sencillamente Nicolás Maduro es enemigo de la prensa libre.
Todo lo que ocurre en el Parlamento debe ser publicitado cara al país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Por su parte, la diputada Dinora Hernández, integrante de la fracción 16 de julio, aplaudió esta acción de los periodistas que cubren la Asamblea Nacional y la citó como ejemplo para todos los venezolanos. Que una vez más ha triunfado la tesis de la imposición de la fuerza. Sabíamos que después de mes y medio solicitándole a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Nacional y al mismo SEBIN, que se había hecho de los espacios de la Asamblea, que permitiera el ingreso de la prensa libre, pues bueno, ya esta gente no entiende de razones, de derechos, porque violan todos los derechos humanos en Venezuela y entre ellos la libertad de expresión. Pues se entendió que no era sino a través de una medida de presión y de fuerza que se podía lograr el ingreso. Entonces la prensa junto con los parlamentarios lograron ese episodio. Allí sí funcionó la verdadera unidad, porque fuimos todos los parlamentarios a hacer pues el cordón y hacer la presión para que ellos pudieran ingresar. La prensa venezolana nos dio ayer una lección de dignidad y sobre todo tenían un objetivo claro: iban a trabajar, iban a informar a la población venezolana y sabían de dónde tenían que hacer y cómo tenían que hacerlo. Eso se hizo ayer. Yo los saludo y los felicito. Entre tanto, Carlos Correa, director de la organización no gubernamental Espacio Público, explicó esta mañana a través de RCR por qué los periodistas tomaron la decisión de entrar a la fuerza a la sede de la Asamblea Nacional. Un grupo, los periodistas de la fuente, porque siempre intentan de que se los dejen en la esquina de Pajaritos y no frente a la iglesia de San Francisco, que es donde está la entrada al Palacio Legislativo. Entonces nos pusimos de acuerdo, nos encontramos en un lugar y nos fuimos caminando junto con los periodistas, más alrededor de 40 periodistas, y allí en la puerta estamos pidiendo acceso. Estamos pidiendo acceso porque la directiva de la Asamblea Nacional quería y pedía que nos dieran acceso, y de hecho allí los diputados fueron los que abrieron la primera puerta, una pequeña reja que está allí, y entramos a la Asamblea Nacional. Es muy importante porque, primero, el derecho al trabajo de los periodistas, la posibilidad de informar sobre lo que aquí ocurre, y el derecho de la sociedad venezolana de conocer, bueno, cuáles son los debates, cuáles son las discusiones que aquí se están dando. 9:12. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, aseguró este martes que bases terroristas de Irán como el Hezbollah están instauradas en el territorio venezolano, amparadas en la gestión de Nicolás Maduro. Irán y Hezbollah tienen una sólida base de operaciones en Sudamérica en alianza con la narcodictadura de Nicolás Maduro. Si fracasamos en Venezuela, representan una victoria para el terrorismo, la delincuencia transnacional organizada y el antisemitismo, advirtió Almagro en su cuenta de Twitter. El secretario general se presentó en la sede del Comité Judío Americano para recibir el Premio de la Democracia otorgado a la OEA por su lucha contra el terrorismo, el antisemitismo y las dictaduras. Por ello, destacó el trabajo de la Organización Internacional por Venezuela. En otras informaciones tenemos que el régimen de Nicolás Maduro incumplió con un contrato con Deutsche Bank al faltar en el pago de intereses, por lo que la empresa bancaria se apropió de las 20 toneladas de oro empleadas como garantía. Fuentes allegadas al acuerdo informaron a Bloomberg que el oficialismo recibió un préstamo en efectivo de la banca alemana en 2016 y que utilizó el oro como garantía, aunque el contrato expiraba en 2021. Debido a la falta de pagos de intereses, se acordó adelantar el proceso. Ante esta situación, la presidencia interina de Juan Guaidó ha estado en contacto con la banca alemana para hacer un desvío de los fondos a una cuenta que no esté al alcance del oficialismo. El valor de la diferencia de oro acumula al menos $120 millones en comparación con el valor que tenía en la fecha del acuerdo. 9:14. Eric Daniel Camargo, vocero del Observatorio de Ecología Política de Venezuela, alertó esta mañana a través de RCR sobre la grave crisis socioambiental que está atravesando Venezuela con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. El ambiente tiene que ver también con la actividad humana y con las relaciones humanas, tanto internas, o sea, entre individuos, como con el Estado, y del Estado con los seres humanos. Y Venezuela hoy, en nuestro mapeo, por lo menos, ya hemos identificado más de 25 conflictos socioambientales que hay ahorita, y estamos levantando una data para poner 50 conflictos más. O
sea, imagínate la situación en la que estamos. Venezuela ahorita vive una severa crisis ambiental, una crisis socioambiental, porque no solo son crisis que se están dando en zonas despobladas, sino que también afecta a las comunidades humanas que tienen relación con ese ambiente, y las comunidades urbanas, como por ejemplo la ciudad de Caracas, que tiene una grave crisis de agua y que está muy relacionada con crisis ambientales en las cabeceras de sus ríos. Tenemos que el alcalde del municipio de Latillo, Elías Sayek, informó que varios sectores de esta jurisdicción no cuentan con el servicio eléctrico. A través de su cuenta en Twitter indicó que entre las zonas afectadas están Oripoto, Loma Linda, Altos de Villanueva, Alto Sol y zonas del Encantado, esto es en Baruta y El Hatillo a esta hora en nuestra ciudad capital. Son las 9:16, estamos intentando hacer contacto con el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAME, para conocer el estado del tiempo. Amaneció lloviendo copiosamente en la ciudad capital el día de hoy y ya tenemos en línea, ya me va a decir César el nombre, a Ricardo Torres en línea. Muy buenos días, Ricardo. Sí, buenos días, Jenny. Saludos para ti y para todos los amigos oyentes. Bueno, bien, te comento las condiciones meteorológicas que se estarán presentando para el día de hoy. Y ya, como es sabido, como hemos estado publicando, tenemos el desplazamiento de la onda tropical número 2 sobre el territorio nacional. Esta onda activó lo que es la zona de convergencia intertropical, que es la franja de nubosidad que está asociada a nuestra temporada de lluvia, y está lloviendo en gran parte del territorio nacional. Es importante que se tomen las medidas de precaución. Sobre la zona central, en este caso Miranda, Vargas, el distrito capital, para hoy tendremos cielo bastante nublado. Ya ha llovido, esperamos que las lluvias estén en intervalos, algunas débiles, algunas de carácter moderado, y en horas de la tarde, como es característico por efecto del calentamiento, esperamos que se incremente la nubosidad y se podrían estar generando chubascos, es decir, precipitaciones de intensidad moderada, pero ya de corta duración. Así que es importante que se tomen las medidas de precaución. Está bastante nublado gran parte del territorio nacional, bastante humedad sobre el territorio, por lo que las lluvias van a continuar por lo menos las próximas 24 horas. Muchísimas gracias por este contacto, Ricardo Torres. Con esto nosotros vamos a publicidad. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En el restaurante El Carretón puedes saborear y disfrutar las exquisitas parrillas El Carretón de lomito, punta trasera y la especial. Acompáñalas con frescas ensaladas, yuca, hallaquitas o cachapa de hoja. Date el gusto, ya que también ofrecen los mejores cortes en carne de primera calidad. Refréscate en El Carretón, en la avenida Teresa de la Parra, urbanización Santa Mónica. Restaurante El Carretón, sazón y tradición. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. Dentro del campo de la psicología de la salud está la psiconcología, que es el estudio psicológico o es la acción del psicólogo en el campo de la oncología. Entonces se busca abordar los problemas emocionales, los problemas psicológicos que pudiese presentar la persona que está vivenciando un problema oncológico. No solamente si tiene un problema, sino también para la prevención de los mismos también. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. El agua contaminada pues produce todos estos cuadros, no solamente diarreicos, ahorita tenemos un brote bastante importante de hepatitis A
que también es transmitido por el agua contaminada. Entonces son muchas enfermedades que son transmitidas por el agua que no estamos previniendo en este momento. Dosis alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En materia internacional tenemos que Estados Unidos endurece sus medidas hacia Cuba. Nuestros colegas de La Voz de América nos amplían. Estados Unidos apretó aún más la tuerca a las restricciones relacionadas al embargo cubano. El Departamento del Tesoro anunció que prohibirá los viajes de barcos de pasajeros, buques recreativos y aeronaves privadas a la isla, revirtiendo la política de la era Obama que permitió que cruceros estadounidenses pudieran atracar en puertos cubanos con fines turísticos. La política responde, sin embargo, a un enunciado concreto, según el secretario del Tesoro estadounidense. Cuba continúa desempeñando un papel desestabilizador en el hemisferio occidental, proporcionando una plataforma comunista en la región y apoyando a los adversarios estadounidenses en lugares como Venezuela y Nicaragua. El director asociado del Instituto de Investigación Cubana de la Universidad Internacional de Florida, Sebastián Arcos, evalúa el efecto. La administración intenta limitar la entrada de recursos a el régimen y sus operativos militares y de inteligencia. Y de esa manera reducir hasta cierto punto la influencia cubana en estas otras dos naciones latinoamericanas, Nicaragua y Venezuela. Por otro lado, la administración Trump anunció la eliminación de los viajes educacionales conocidos como pueblo a pueblo, una de las 12 categorías con las que los estadounidenses podían viajar a la isla. Estos son grupos de personas que se organizan para viajar juntos a Cuba, trabajando con compañías de viajes acá en Estados Unidos, que están a su vez en colaboración con entidades turísticas en Cuba, que les organizan todo un itinerario y no necesariamente tiene una implicación académica. Algunas categorías, como los viajes académicos o encuentros profesionales, siguen siendo permitidos, pero la mayoría de ellos bajo ciertas condiciones y licencias. 1. Que no estén relacionados con una lista que contiene los nombres de ministerios, hoteles, entidades y subentidades cubanas. Y 2. Que los itinerarios no incluyan tiempo libre en exceso para actividades recreativas y turísticas en la isla. El gobierno cubano reaccionó de inmediato, rechazando enérgicamente las nuevas sanciones contra Cuba, que aseguran pretenden asfixiar la economía y dañar el nivel de vida de los cubanos. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reúne hoy con su homólogo mexicano en momentos en que la Casa Blanca amenaza con imponer el 10 de junio un impuesto de 5% a todos los productos mexicanos. El ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, discutirá estos nuevos aranceles con su homólogo estadounidense en Washington e intentará saber más sobre los requisitos estadounidenses en materia de control de los flujos migratorios. Tenemos también que el cardenal George Pell, ex número 3 del Vaticano, trata de revertir la condena de 6 años de cárcel que le fue impuesta en marzo por abusar sexualmente de 2 niños hace más de 20 años, al iniciarse hoy el proceso de apelación en Australia. El cardenal Pell ha sido condenado por 5 delitos sexuales. Las vistas de hoy y de mañana tratan sobre si estas condenas deben ser revertidas, dijo la presidenta del Tribunal Supremo del Estado de Victoria, Anne Ferguson, al inicio del proceso, al que el religioso acudió con un alzacuellos y arropado por familiares y simpatizantes. En más de materia internacional, tenemos que hoy comenzó en Europa la celebración de los 75 años del Día D. Radio Francia Internacional nos tiene el reporte.
Las conmemoraciones comenzaron el miércoles en Inglaterra de la mano de la primera ministra británica Theresa May, pues fue desde el puerto de Portsmouth que salieron las embarcaciones que llegaron el 6 de junio a Soar Beach, una de las 5 playas que escogieron los aliados para el desembarco masivo en Normandía. Pero el grueso de las manifestaciones y homenajes tendrá lugar este jueves en las playas normandas, cuando se cumplen 75 años de la operación militar anfibia más grande de la historia. Esa jornada decisiva para la victoria definitiva sobre las tropas nazis será recordada por una decena de líderes mundiales, entre los cuales se encuentran Emmanuel Macron, Donald Trump, la reina Isabel II y el primer ministro canadiense Justin Trudeau. También estarán 300 veteranos británicos que llegaron a Francia en barco, tal como lo hicieron en el día D, así como veteranos americanos que desembarcaron en Omaha Beach. Una operación para mantener viva esta historia de colaboración militar transatlántica. Aquel día llegaron a Francia 130,000 soldados, muchos de los cuales murieron bajo las balas y bombardeos y están enterrados en los diferentes cementerios militares que hoy se yerguen en las playas de Normandía. Así estamos llegando al final. Que tengan un feliz día. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.